Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes. Lunes 18 de mayo. Cómo pasa el tiempo. Frase tan remanida, pero muy apropiada. Porque el tiempo pasa. Y no es que nos pongamos viejos, como decía la canción de Pablo Milanés, que también interpretaba la Negra Sosa, sino que el tiempo pasa rápido. Entraríamos en discusiones, como dice Darío Stanraimer, nuestro filósofo, que el tiempo es un invento nuestro, de los seres humanos, para poder poner en caja algunas cosas. Arrancamos esta semana, andamos medio flojo de papeles, como dirían los gitanos, en este sentido flojo de las cuerdas vocales. Se ve que las cenizas han ido repercutiendo un poco, así que les pido disculpas si hoy vamos a hablar un poco menos y vamos a lo mejor compartir temas musicales que, como siempre, mi compañera, la responsable de la puesta al aire, Ami Carril, siempre tiene el tono adecuado para que ustedes la pasen bien, más allá de los comentarios. ¿Quién te habla? Tony Miglianelli. Vamos a estar hasta las 16, acá, en La Mural. Nuestro estudio, Enrique Santos Discépolo, la 91.1, la voz comunitaria. La radio que pertenece a la biblioteca Bernardino Rivadavia, en el centro, en el medio de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, una Patagonia apetecida, la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica. Mirá si tenemos historia en la Patagonia. Es más, hasta hace un tiempo atrás, allá en el 40 por ahí, querían hacer el Estado de Israel. Era una de las ideas locas que andaban por ahí, armar un país a partir del río Colorado hacia abajo. Así que estamos acostumbrados a que vengan por todo, que vengan por nuestros bienes comunes, que nos contaminen, que nos saquen, que nos esquilmen, en fin. Pero la ocupación de la tierra, la ocupación del agua, debería ser una no preocupación, una ocupación de todos los que habitamos esta Patagonia tan querida. El fin del mundo, dicen algunos, pero que ha generado... Mira, yo una vez conocí una persona mexicana que se vino a la Patagonia, a Roca específicamente, porque tenía ya en sus fantasías, hablaba y miraba en Google y sentía los sonidos que emitía la naturaleza a través de los videos, como toda una magia de la Patagonia. Claro, uno cree, por lo general, hay una canción folclórica muy linda, ¿no?, que entre uno de sus párrafos dice: mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Y esa canción tenía que ver por precisamente no valorar lo que tenemos. Y nuestra Patagonia es hermosa, o sea, nuestra Argentina es hermosa, pero nuestra Patagonia en especial. Uno se pone a pensar todas las cosas que tenemos. Cuando en otros lugares no hay tierra, acá sobra. Cuando en otros lugares no hay agua, acá sobra. Cuando en otros lugares están superpoblados, por ejemplo Japón, esa islita con millones de personas, acá tenemos casi un habitante nada más, un habitante y monedas por kilómetro cuadrado en esta superficie. Cuando en otros lugares no tienen espacio para construir, aquí sobra. Y en cuanto a bellezas, la pucha. Debería haber una canción que diga, ¿no? Mire qué linda mi Patagonia, paisano, si usted la viera como yo la veo. Y hay tantos lugares que me gustaría conocer y aún no he conocido. Pero bueno,
cuando tiramos estas frases iniciales al programa, no lo hacemos por una cuestión cholula o repetir como loros lo de que vienen por el agua y vienen por la tierra y vienen por las conciencias y vienen por los salarios, sino porque tenemos que cuidar nuestro terruño. La contaminación imperante, la extracción de los bienes comunes, el dinero que sale, lo difícil que es vivir en lugares alejados. Anoche escuchaba en un programa mientras estaba en la ruta, hay un paraje que yo conocí, como otros tantos en la línea sur de Río Negro, Ojo de Agua. Ojo de Agua. Mirá, ya en los 70, una vez, creo, si no me equivoco, no quiero meter la pata y si lo hago pido disculpas, Ojo de Agua, Mamuel Choy, que todos esos parajes hermosos que conocí en una época. Imagínate si ahora es difícil, allá en los 70, había una escuela albergue, creo. Y en uno de esos parajes me acuerdo que un maestro, nos dimos cuenta enseguida, fue una gira que hicimos con otros periodistas, me parece que el maestro tenía problemas de alcohol. Y cuando terminó el recorrido para hacer un relevamiento, me acuerdo que nos dijo, por favor, quédense un rato más porque no tengo con quién charlar. Había hecho pareja con una pobladora del lugar. Así que, y anoche escuchaba, ¿no?, que alguien en esos programas, mientras venía por la ruta, esos programas nacionales, donde la gente se comunica a través del WhatsApp o de los mensajes de texto, bueno, mencionaba y me vinieron remembranzas de este querido Río Negro que toda mi infancia y mi mitad de adolescencia fue acá, en Roca. Lo que me enteré muy tarde, muy tarde no como un lamento, sino con sorpresa, porque al final recalé en Neuquén, como también muchos rionegrinos se fueron de acá para Neuquén por estar cercenadas las posibilidades de expansión, ya sea intelectual, laboral, de estudio. Me enteré después de muchos años que fui engendrado en el piso de una chacra en Plotier. Mi mamá me contó hace un tiempo que, como la familia de mi padre es de Bahía, bueno, le habían vendido supuestamente unas hectáreas, un par de hectáreas de frutillas a mi viejo, ¿no? En la distancia, imagínate, en esa época no había ni las comunicaciones. Así que dice que llegaron, mi mamá y mi papá, ambos venían de sendos duelos, ¿no?, en sus respectivas relaciones anteriores. Así que dice que cuando llegaron, imagínate Plotier, años A, nada, ¿no? Y llegan a una chacra donde en realidad, claro, estaba subarrendada y había una casa de adobe donde la mesa, según mi madre, era un cajón de manzana, esos típicos cajones de manzana. Entonces, creo que habían conseguido una habitación dentro de esa casita tan precaria y que obviamente el campo de frutillas había sido, no sé si una estafa o algo parecido. Bueno, la cuestión es que ambos jóvenes, obviamente, aprovechaban cuando los peones se iban al campo y entonces mi madre me contaba que cada vez que tenían relaciones, así figurativamente, ¿no?, en cada acto sexual decían, bueno, este es una piernita, este es un bracito, este es un ojo. Todo eso me contó mi madre. Lo que yo no sabía es que precisamente fui engendrado en el piso de una chacra en Plotier. Las vueltas de la vida, ¿no? Toda mi adolescencia, o gran parte en Río Negro, pero fui engendrado
en Plotier y nací en Buenos Aires. Qué loco todo esto. A lo que voy es que tenemos tanto que a veces no valoramos. Y esto lo quiero decir porque es muy común aplicar incluso esta definición de no valorar lo que tenemos con las personas, que a veces lamentamos las cosas cuando las perdemos. Y cuando las perdemos ya es irreversible. No sé cuántas especies al año se están extinguiendo en el planeta. Pero vayamos nosotros acá. Hace un tiempo apareció, hay un alga, un moco que le llaman en el río. Alguien, no sé si pensó en su momento, cuando se introdujeron las truchas exóticas, ¿no? Acá solamente la perca es la única que habitaba nuestros ríos y lagos. Introdujeron arcoíris, fontinaris, lamarrón, etcétera, con intenciones no solamente de repoblar, sino utilizarlas como una cuestión deportiva, ¿no? La pesca. Lo mismo fue con el ciervo colorado, el ciervo gama. Los únicos dos ciervitos autóctonos que tenemos nosotros acá es el pudú y el huemul, que está en vías de extinción. Y difícilmente puedas ver a ninguno de estos, tenés que adentrarte mucho en la cordillera. Sobre todo el pudú habita en la zona de los cañaverales, ahí en los bosques. Y el tiempo pasa y el suelo se va degradando con los agroquímicos, el agua se está contaminando, el aire muchas veces cuando se prenden, y ahora vienen las épocas cuando se cuidan los brotes, ¿no? Por el tema de las heladas. Todo esto hace como un conjunto de cosas que lo podemos trasladar a nuestras relaciones afectivas o a nuestros vínculos diarios. Digo esto porque cuando venía en el auto y mientras paraba en los semáforos o en algún cruce, miraba el rostro de la gente, que es muy, yo ya te lo he dicho, a mí siempre me llama la atención el rostro de las personas. Y es muy difícil. Detecté una sola persona en el trayecto entre Chipolete y Neuquén, sacando el tramo de la ruta que uno obviamente no puede ver, pero detecté una sola persona que tenía en su rostro, se iba riendo con una criatura que iba tomada de la mano. El resto de las personas, con un gesto adusto, con seriedad, es como que hemos perdido la alegría, a no ser que en la calle no se manifieste la alegría. Por ahí yo me asumo, yo soy abracero, soy de abrazar, besuquear, ya sea amigos o amigas. Yo soy así, es históricamente. Y por ahí yo no veo tantos gestos de demostración en la calle. Por ahí en los chicos y en las chicas, ¿no? Que no se sientan y se miman. Y mientras él está muy, muy perdidamente ahí, arrojado a sus impulsos, con sus ojos cerrados, ella mira para los costados para ver si alguien mira. Todas estas cosas, ¿no es cierto? Yo las veo solamente y en algunos sectores. La gente grande es como que no se abraza, no se dan besos en público. Vamos a decir, cuando uno es grande, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O hacer bromas. A mí, por ejemplo, cuando estoy en la cola de un supermercado, en la fila de un supermercado, y haciéndose uno con su mejor cara de tonto, ¿no? Me gusta toquetear a mi pareja, divertirme, más allá de los problemas que uno tiene. Porque si mirás alrededor, hay todos gestos tristes, rostros apagados. Estaba hace un rato en la farmacia, había ido a comprar un Actron para que me alivie un poco la garganta, y me encontré con un amigo que ocupa un cargo muy, muy importante en uno de los 3 poderes que hay en la provincia de Neuquén. Muy alto,
Y me decía, Tony, dice, estoy asqueado. Y lo que más bronca me da es que ya no tengo edad como para largar todo esto y meterme por ahí en la actividad privada, porque gran parte de su vida, por no decir toda, se la dedicó a estar dentro de esta función, insisto, muy importante, en uno de los 3 poderes en la provincia de Neuquén. Y eso lo quería compartir con ustedes. Cuando estamos haciendo lo que no queremos, cuando hay toda una obligación cultural, represora de nuestros deseos, cuando el sistema es como que te va llevando, ¿no? Y lo que yo te contaba el otro día de una sobrina que por una cuestión de ortodoxia religiosa ella sabía que tenía una malformación en la criatura que estaba gestando y sin embargo por ese dogma religioso parió igual. Digo, estas cuestiones, ¿no?, nos tendrían que hacer pensar de cómo estamos viviendo. Porque, insisto, estamos en un paraíso. Este es el paraíso, hay que salir al mundo y recorrer, más allá de que obviamente hay lugares hermosos. La Toscana, allá, la isla de Giglio, donde viene mi familia, todo lo que es Firenze, Florencia, ¿no? Todo, a ver, hay muchos lugares en el mundo que son bellísimos, pero nuestra patria, ¿no? Nuestra Argentina, nuestra matria, la Argentina, la Patagonia, donde vivimos, porque nuestra casa es donde vivimos, ¿sí? Vos podés tener traslados, pero la casa donde vivimos es donde por ahí asentamos raíces, aunque sean temporales. Son lugares hermosos que tenemos y sin embargo todo lo que nos rodea parecería que no alcanza, porque está todo condicionado por un sistema que genera personas tristes, que hace que chicas y chicos se metan a estudiar cosas que a lo mejor no tienen vocación, y sin embargo lo hacen porque carreras exitosas, mandatos culturales, rostros tristes, y personas que están haciendo cosas que no les gusta o que están trabajando a disgusto, que es peor. Porque te puede no gustar cuando uno está trabajando en equipo algunas cosas, pero trabajar a disgusto, sentir hasta repulsa por lo que estás haciendo, y es embromado. Todo esto, digamos, en este rato, ¿no? Mientras que salía acá hacia la radio, y digo, pucha, trasladarlo esto a los vínculos, ¿no? Que si también estamos en un sistema donde solamente se piensa en la subsistencia o la presión social de la moda o la presión de ser lo que uno no realmente es, si encima a eso reprimimos las manifestaciones cariñosas hacia quienes realmente nos rodean y que también sienten lo mismo, digo, pucha, qué embromado, ¿no? No sacarle el jugo, como decimos al final, no sacarle el jugo al día. Por ahí son divagaciones de un lunes, ¿no? Producto de una molestia en la garganta, pero en el fondo yo creo que es así. Al menos uno trata de ser coherente, ¿no? Entre lo que piensa y lo que hace. Por eso cuando hablamos de vivir el día, de no arrepentirnos de decirle a la gente que queremos que realmente todo lo que sentimos, es porque se nos pasa rápido, se nos pasa muy rápido la vida. Y para llegar, no sé, supuestamente se le atribuyen a Borges, hay algunos que dicen que no, pero bueno, vamos a suponer que sí. Cuando Borges, esa frase que dice, he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. O como me contaba a veces
cito lema, ¿no? En el Evangelio de San Juan dice que la primera pregunta que haría Dios cuando uno llegara al cielo es: ¿y qué hiciste con el amor? Preguntas, porque el tiempo pasa. Cuando te decía yo hoy, miércoles, ya esta fecha de mayo, ¿no? ¿Cómo pasó el año tan rápido? ¿O cómo pasaron nuestros programas ya más de un año? Entonces, si uno mira atrás, como la canción que pusimos el otro día, ¿no? de Serrat, y cuando uno mira atrás, ve una huella que ya no se va a volver a transitar, porque precisamente la vida es un andar, es un continuo avanzar. Incluso la dialéctica explica de que nunca se retrocede, todo es siempre hacia adelante, podrás subir, bajar, pararte, incluso dar un marcha atrás, un paso, pero siempre se avanza. Pero el tiempo que transcurrimos en cosas que deberían unirnos en vez de separarnos, ese tiempo ya no vuelve. Y pasa rápido, pasa muy rápido. ¿Cómo poder por ahí revertir esto? No sé, cómo tratar de modificar todas estas pautas que nos hacen serios, melancólicos, como en todas partes de América dicen que nosotros somos melancólicos, que el argentino en general es melancólico, ¿no? Como el tango es emblemático, más allá de Buenos Aires, siempre el tango es un lamento, es una queja que tiene que ver con los sentimientos. Digo, ya si se ha hablado tanto y hay tanta gente que ha escrito, ¿por qué no trabajar sobre eso? Pero bueno, estamos embarcados en estas guerras, en estas batallas terribles, ¿no? Por pequeños y miserables espacios de poder. Las ambiciones, necesarias ambiciones para quienes quieren gobernar, sí, obviamente, pero desmedida ya roza lo patológico. Entonces tenemos que bancarnos con nombres que no estábamos acostumbrados, que colectoras, que aliados, en fin, todo esto, lo que ocurrió el otro día en la cancha de Boca, todo esto me parece que nos está dando una señal. Si bien anoche yo escuchaba que decían de que lo que pasa en el fútbol no es reflejo de la sociedad, porque ponían como ejemplo, en el rugby la gente no termina de ese modo, es más, salen juntos y después a comer, o en otras manifestaciones deportivas. Por ahí uno pensaba, bueno, el rugby será más concheto, entre comillas, no sé, digo, ¿no? En cambio el fútbol es más popular, en el básquet tampoco se agarran las hinchadas, solamente pasa en el fútbol donde se canaliza las pasiones y las frustraciones. ¿Será el fútbol realmente una demostración de lo que es la cultura popular? Yo por ahí me inclinaría a aceptar la definición de lo que es la masa. A lo mejor el fútbol, al ser tan masivo, masivo, 50.000, 60.000 personas, que otro deporte no lo tiene, es factible, ¿no es cierto?, que la masa se transforme y genere todo lo que está generando y que tanto daño hace, las mafias, los barra bravas, los negocios que están vinculados con la política, toda esta cuestión que nos fue haciendo perder la alegría. Yo, por ejemplo, nunca pude ver un Boca River, y me hubiese gustado ver un Boca River, pero para ir a una cancha que no tiene la hinchada contraria, ese era el folclore, no tiene gollete, con el riesgo de no saber si te pasa algo. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo el tiempo pasa y cada vez se nos están cercenando más cosas que antes eran naturales. Antes era natural ir a una confitería y tomarse un Fernet, un Gancia, con 50 o 60 platitos. Ahora te piden que elijas un cuenco que vale una fortuna.
y lo aceptamos como natural, y no es natural. No es natural que vivamos tan tristes, no es natural que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso hasta soñamos con alquiler, con trabajo, con los bancos, con la tarjeta de crédito, con los robos, con la violencia. No es normal eso. No es vida. No es vida. Estamos avanzando, retrocediendo, por decir así, ¿no? Si cabe la figura. Bueno, eso lo quería compartir con ustedes, recordando, ¿no? Esto de, mire qué lindo que es mi país paisano, ¿no? Si usted lo viera como yo lo vi. Y yo lo viví, y lo vi de una época. Lo vi hermoso. Sigue siéndolo, nada más que, bueno, habrá que hacer como esa película V de Venganza, volar el Parlamento inglés, para que la gente tome conciencia de que hay determinados momentos que hay que decir basta. No sé, pero que V de Venganza me gustó, esa película, y si no la viste, te la recomiendo. De ahí aparecieron esas mascaritas, esas máscaras que tanto se usan. Dicen que el actor que hizo de V de Venganza es el señor Smith, el de Matrix. Ese es el actor que hizo con la máscara, que obviamente no se ve en toda la película. Pero digo, en algún momento habrá que decir basta. No nos merecemos vivir así. Porque la vida es corta, más allá de que vos quieras o que te impongan de que hay algo más allá. Yo lo único que sé, que acá en esta vida y en este mundo y en esta Patagonia y en estas nuestras provincias tan hermosas, tenemos mucho por disfrutar, y no es justo que solamente unos pocos puedan acceder a los placeres de estos bienes comunes que tenemos y otros tengan que estar penando por ganarse el mango a diario, ya sea con un salario o en forma autónoma. Vamos a hacer un alto, vamos a tomar nuestro mate amargo de primer cebada, de yerba romance, y luego de un par de temas vamos a ver qué nos depara, porque estoy empezando a ver con grata sorpresa, diría yo, que algunos de los periodistas o pensadores renombrados que tenemos en Argentina, como por ejemplo Mempo Giardinelli, en el mismo diario, página 12, empiezan a señalar cosas como alertas. Ojo, que hay muchas cosas que están muy bien hechas, pero ojo, que con esto de las elecciones no metan más la pata. Está bárbaro y está bueno, porque así debe ser. 14:33 minutos acá en el Grito del Silencio. Luego de la música, volvemos. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los 4 rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los 4 rumbos que le conocí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Mira qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí.
Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué. Estás rodeada de soledad, viniste sola y sola te irás, el sol delante y la muerte detrás. A gustarles y a disgustarles, siempre en partes iguales. No es la angustia buena consejera, pensa despacio, no es una carrera. La vida se trata de tratar, de no dejar nunca de intentar, de ver como mierda averiguar. ¿De qué se trata la vida? Si estamos de vuelta o de ida, si esa es la entrada o la salida. Estamos de vuelta o de ida, esa es la entrada o la salida. Estábamos escuchando al inicio Argentino Luna. A lo mejor vos ni habías nacido, ¿no? Pero esta es una de las canciones que por ahí hacía mención y que Ami siempre está atenta para seguirme en el diálogo a través de la música.
Casi nunca ponemos folclore, ¿no? Y por ahí algunas, por ahí esta tarde, hay algunas zambas, ¿no? Realmente con mucha poesía, muy lindo, que tienen que ver con los afectos, zamba para decir adiós, y de otras zambas que, bueno, vamos a ver. Te quiero, antes de pasar a la primer nota que quiero compartirte, te quiero recordar que hemos abierto un registro donde estamos recepcionando todas las personas, las inquietudes de las personas que quieran cambiarse el apellido, un apellido que les fue puesto por algunas circunstancias que no valen la pena ahora investigar, ya es tradición, más allá que hoy en día se permite poner indistintamente. Ariel Fernández el otro día nos decía que cuando tengan un hijo o una hija con Carola, su compañera, va a llevar el apellido, primero el apellido de la madre y luego el Fernández de él, ¿no? Son decisiones, cuestiones ideológicas, pero este registro que va a ser y es gratuito, nosotros tenemos un equipo de abogados, uno de ellos como si fuera un hijo para mí, y esto es gratis, simplemente es un trámite en el cual, para mi sorpresa, ya tenemos como 6 personas que se han puesto en contacto conmigo para esto que queremos darle mucha manija. En los últimos tiempos, las organizaciones de mujeres que luchan en contra de la violencia hacia la mujer, y conste que digo violencia hacia la mujer, contra la mujer, porque después te voy a leer un artículo de Eva Giberti donde plantea esto de lo ideológico de decir violencia de género. En realidad hay que hablar de violencia contra la mujer, pero después te lo voy a explicar. Bueno, en este sentido, el apellido que se coloca a las hijas y a los hijos es originalmente, históricamente, el de el padre. Y hemos hablado en más de una ocasión que no es lo mismo un espermatozoide, un genitor, a alguien que cumple el rol. Entonces, durante toda la vida hay personas que deben convivir con el apellido de estos sujetos que solamente fueron un espermatozoide, que abandonaron, que no cumplieron el rol, o violentos, o abusadores, o femicidas, o delincuentes. Entonces, en este sentido, y como hubo un fallo judicial hace pocos días, donde una jueza en lo civil aceptó el deseo de un hombre de 34 años, a quien a los 12 años no vio más a su padre. Entonces la jueza aceptó sacarle el apellido del padre biológico, no eliminarlo, sino sacarle y darle un nuevo documento nacional de identidad donde figure solamente el apellido de la madre. Esto es largo de, por ahí de no sé, largo de hablar por ahí. Un día hacemos una mesa con varios especialistas, porque siempre hay discusiones con esto de el ocultamiento de identidad. No. Acá hay, desde este sentido, no hay un ocultamiento de la identidad. Simplemente hay una revalorización
de lo que es el rol de la madre o de la persona que te haya cuidado, que haya estado y está con vos. Una tía, una hermana mayor, una abuela, un abuelo. Entonces, en general es la mamá. Pero cualquier persona que haya ejercido el rol se merece, ¿no es cierto?, llevar, y esto es lo que ha determinado la justicia como un precedente, el apellido de quien está siempre al lado tuyo y estuvo. Así que nosotros tenemos en el Facebook, el Grito del Silencio, las indicaciones y con alegría, en cierto modo, esto lo tiramos el viernes y ya tenemos 6 personas que nos han mandado sus datos. Y te lo reitero, a ver, esto es una cuestión personal, no, acá es bueno por ahí recordarte que nosotros tenemos una formación periodística hecha en determinados códigos que hoy en día algunos se mantienen y otros no. Y esto es el no revelar las fuentes, para llamarlo de algún modo. Esto es una cuestión personal, individual, donde no vamos a estar diciendo fulano de tal se cambió el apellido. No, eso es un servicio que ofrecemos. Esto es periodismo social, esto no es un informativo, es un programa de análisis, de compartir ideas, de cuestionar permanentemente la realidad, como debe ser el periodismo social, y a su vez con visos de educación, de formación, y en este caso colaborar con aquellas personas que a lo mejor han tomado ya como una resignación llevar el apellido de quienes solamente, insisto, fueron genitores, espermatozoides, padres abandónicos. Entonces, en nuestro mural del Grito del Silencio están algunos datos que igual yo ahora te los voy a socializar porque son más de lo que yo pensaba realmente. Y con mucho orgullo lo digo, porque es una iniciativa que hace muchos años a mí me vino rondando la cabeza de tanto trabajar con maestras y de escuchar esta queja generalizada, donde vos te das cuenta, incluso al trabajar desde la psicología social, en todas las dinámicas grupales, cómo salta el problema de la ausencia del rol del padre, o que no está, algunos que se le murió, eso es otra cosa, pero fundamentalmente aquel que se fue, que abandonó, y otras que ni siquiera llegaron a conocerlos. Entonces, para todas aquellas personas que estén interesadas en sumarse en esta movida de querer reemplazar el apellido de sus genitores, de sus padres abandónicos, y ponerse el apellido de su madre o de quien deseen o que haya ejercido el rol, diríjanse a través del email nuestro, que es prensaegdsradio@gmail.com. Reitero, prensaegdsradio@gmail.com, o al WhatsApp nuestro 155 77 2518. 155 77 2518. O si no, en mensajes privados acá al mismo Facebook, que solamente los abro yo. Esto es algo entre vos y yo, ¿sí? Como diría la canción de Serrat, entre vos y yo tenemos algo personal. Sí, esto es una cuestión personal. Y una vez que ya tengamos una cierta cantidad de gente, o a medida que se vayan sumando, para hacer una presentación grupal va a ser mucho más sencillo. ¿Te acordás lo que te comenté al inicio del programa? ¿Por qué tenemos que seguir aceptando
como normal, como natural, cosas que no deberían serlo. Y portar un apellido, como decía la jueza, Bacigalupo creo, tengo que hacer una entrevista a esta mujer. Como decía esta magistrada, el nombre es mucho más que un nombre. Mucho más que un nombre. Me sentí realmente tan gratificado, porque más de una oportunidad me dijeron que yo quería eliminar al padre, que no se puede suprimir la identidad, y nadie está diciendo eso. Los que suprimieron fueron los que abandonaron, los que traicionaron, los que dejaron a sus parejas con sus hijos a la buena del Señor, como dirían los cristianos. Bueno, está hecha la propuesta. Si te interesa, fíjate acá en el Face de Grito del Silencio. Ahí están los datos, los teléfonos, mejor dicho, el emails y el WhatsApp. 14:50. Me confundió la computadora, que tengo unos 5 minutos de diferencia, pero según el reloj que estoy mirando, son las menos 10. Vamos a continuar acá en el Grito del Silencio, escuchando buena música y compartiendo temas que seguramente a vos te interesan. Ya venimos. Con mi hermano Facundo Toro, esta samba para don Daniel. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, si lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Y llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
zambas de todos los tiempos. Siempre la música tiene este efecto, ¿no? Siempre nos vincula con algún hecho. Por ejemplo, el día que se inauguró Aquelarre, que yo estaba, era muy chiquito, vino Industria Nacional, que en esa época era el boom, por decir así, y el tema de ellos emblemático era Un día de paseo en Santa Fe. Claro, vos no habías nacido, obviamente. Pero era en ese momento, Los Náufragos, ¿no? De boliche en boliche. Bueno, toda la música que todo el mundo se hace muy el brígido, los brígidos, pero cuando hay joda, bien que la ponen para divertirse. Entonces, cada época tiene un tema. Y esta samba, bueno, la samba para decir adiós, ¿no? Refleja toda una poesía que también tiene, en este caso, el folclore. Un hecho que yo no sé cómo calificarlo. Vergonzoso es poco. Es poco decir vergonzoso, porque ocurrió que le redujeron la pena a un violador de menores porque consideran que la víctima es homosexual. 6 años tiene la criatura. La cuestión es que 2 jueces consideraron que este chiquito ya tiene una tendencia homosexual. A ver, vos te acordarás que el año pasado le hicimos un reportaje a la mamá de Lulú. Lulú, un nombre fantasía, incluso un nombre. Tendríamos que hablar otra vez con ella para ver. Escribió este libro en el cual Alfredo Grande tuvo mucho que ver. Que fue el primer caso en la Argentina de una criatura con muy poca edad que ya tenía sus manifestaciones, su orientación sexual, que no coincidía con su conformación fisiológica. Nació con cuerpo de hombre, pero su mente, su cabeza, sentía como mujer. Y así fue como en la justicia, el año pasado, el famoso caso de Lulú, el primer caso de una niño aceptó reconfigurar su nombre en el documento nacional de identidad con nombre de mujer. Y su madre, en el cual nosotros le hicimos la nota, vamos a ver si la vamos a encontrar, creo el año pasado, bueno, ella planteaba que desde muy chiquito ya tenía una orientación, que si bien puede darse esa edad, a partir de esa edad más o menos, no todos ni todas, pero acá no es el hecho de que el nene, vamos a suponer que sea así, vamos a suponer que el nene es homosexual, vamos a poner un escenario ficticio, vamos a suponer que el nene es homosexual, que ya saben que el nene es homosexual. El fallo de 2 jueces es no polémico, como dice el título de la mañana. Es para iniciarles un juicio político por vergonzoso, porque realmente repugna las consideraciones misóginas, machistas, pero de una infinita, a su vez, ignorancia. El juez Horacio Piombo, uno de los integrantes de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que le redujo la pena al violador de un niño de 6 años, al desestimar el agravante de ultrajante que constaba en la condena original, justificó hoy el fallo al señalar que el menor ya había sido ultrajado por su padre. Escuchaste bien, esta criatura venía siendo violada por su padre. Estamos hablando de una criatura de 6 años, así que andás a ver desde cuánto tiempo atrás venía siendo violado por su padre.
Entonces el juez, los dos jueces que intervinieron en esto, en la primer condena, que lo condenaron al padre, está preso, le bajan la cámara con el fallo de la opinión de estos jueces, en este caso Horacio Piombo, le baja la pena porque consiste, o sea, le eliminan la palabra ultrajante, porque ultrajante vendría a ser como que la primera vez que es violado, por decir así, ese sería el agravante. No, acá no hay ese agravante porque el chico ya venía siendo violado por su padre. El juez Piombo, quien señaló que el padre del chico se encuentra detenido, advirtió que la Cámara de Casación solo tuvo en cuenta el agravante y consideró que no correspondía su aplicación, ya que el chico había sido sometido a ultrajes y conocía ese mundo oscuro, entre comillas, puso el juez. Señaló lo gravemente ultrajante para el menor ya había ocurrido cuando el padre lo inició en lo aberrante. O sea, el juez está diciendo, es aberrante que el chico haya sido violado sistemáticamente por su padre. En declaraciones realizadas a distintos medios, el magistrado admitió que el fallo es discutible, pero de acuerdo con los antecedentes, el nene fue nuevamente abusado pero no ultrajado porque ya había experimentado lo peor. El tema es un chiquito que fue ultrajado y llevado a las cosas más infectas desde el punto de vista social por su padre. El padre ya fue juzgado en otro proceso que no lo tenemos nosotros, explicó el juez Piombo a Radio Vorterix. A ver, el tema es que, entre otras cosas, la cosa viene así, a ver. Para la justicia, el acusado abusó sexualmente del niño el 6 de marzo de 2010 en la localidad, en el partido de Vicente López, en un club. Porque el tipo que lo continuó violando, Mario Tolosa, vicepresidente del Club Florida. Este fallo, los jueces se sostienen, lo sustentan, diciendo que la pena impuesta a Mario Tolosa, vicepresidente de este club, debía ser reducida porque la víctima, un jugador de fútbol infantil de ese club, tenía una orientación homosexual y estaba habituado a que lo abusen. ¿Escuchaste bien? El chiquito a los 6 años ya tenía orientación homosexual, estaba habituado a que lo abusen. Esto y decir, el nene le encantaba que lo abusaran, que lo violaran. Esto es lo que están diciendo los jueces. Entonces no podemos, dice, juzgar a un tipo cuando a una criatura le gusta que lo violen. ¿Entendés lo terrorífico de estas argumentaciones? Para la justicia, el acusado abusó sexualmente del niño el 6 de marzo de 2010 en esa localidad, en el partido bonaerense de Vicente López. Ese día, el dirigente pasó a buscar al chico para llevarlo a entrenar y una vez en el campo de juego, lleva al menor a un baño y allí lo sometió sexualmente. Al regresar a su casa, el niño le cuenta a su abuela lo sucedido, mientras la mujer comprueba lesiones y realiza la denuncia correspondiente. Cuando comienza el juicio, la justicia condenó a Tolosa a 6 años por abuso sexual con acceso carnal, pero la Cámara de Casación de San Isidro le redujo la pena a 3 años y 2 meses al quitarle el agravante de ultrajante. La sentencia... Bueno, vos fíjate que ambos magistrados ya habían protagonizado algo similar cuando en el 2011 solicitaron la reducción de pena impuesta a un pastor acusado de abusar a 2 niñas de 14 y 16 años, argumentando que son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas. La sentencia fue repudiada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que además anunció que promoverá un juicio político contra los camaristas. Si hay que firmar, firmo. Súmenme, por favor. Esta es parte de la estructura de la justicia que tenemos. Consideran de que un nene de 6 años le encanta que lo violen.
Primero el padre, y luego el entrenador o el vicepresidente del club. Pero que jueces digan, porque este chiquito llegó a su casa, le dijo a la abuela, me duele, la abuela comprueba la irritación, significa que no le gustaba. A ver, elemental, Watson diría, ¿no? Sherlock Holmes. Otra cosa tiene que ver con las violaciones y los abusos permanentes dentro del ámbito familiar, donde las nenas y los nenes que son violados por familiares directos consideran que eso es algo entre comillas natural, hasta que sienten en determinado momento que no es natural, que algo no es. Pero no es novedad para vos escuchar todos los días de casos de chicas que han tenido hijos inclusive de las relaciones sexuales con sus propios padres. Pero acá, que un juez, dos jueces digan que un chiquito le gustaba ser violado y que ya era homosexual, realmente no solamente merecen ser jueces, tendrían que con el juicio político mandarlos a la cárcel, porque vaya a saber qué otros fallos han emitido con esta concepción. Vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza. ¿Vamos a la música? Y luego regresamos acá en El Grito del Silencio. Hola gorda, ¿cómo te va? ¿Te acompaño? Un día de paseo en Santa Fe no le hace mal a nadie, ya lo sé. Mirando las vidrieras te encontré, ibas despreocupada y te llamé. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Tomamos ese taxi en la ciudad, rumbo a la costanera sin pensar. Miramos los veleros navegar y parecían quedarse en el lugar. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Mona. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Mañana voy contigo a tomar sol, si llevas tú el almuerzo y bronceador. Elige cualquier playa, me da igual, total no la comparo con el mar. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Un día de paseo en Santa Fe no le hace mal a nadie, ya lo sé. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. ¡Qué lindo! Gracias, Ami. 1969, creo, se inauguraba Aquelarre en la ciudad de General Roca, y ahí llegaban ellos, Industria Nacional. A ver, en esos años, ¿vos pensás que no había problemas? Veníamos de dictaduras en dictaduras, de interrupciones de procesos democráticos. Vos fijate, a ver, contextualicemos a partir de 40. El surgimiento del peronismo, la caída, la destitución del peronismo, la vuelta del peronismo, la vuelta, destitución, la masacre en Plaza de Mayo por parte de la Marina al mando del almirante Exar Rojas, muertos inocentes civiles que fueron a manifestarse en la Plaza de Mayo. Después vinieron los gobiernos, a ver, fíjate que Ilía, bueno, lo voltea, creo que Onganía, ¿no? El Cordobazo, pero la década del 60
los Beatles, el Festival de Woodstock en Estados Unidos. Hagamos el amor y no la guerra, decían los pibes, los hippies en Estados Unidos. Seamos realistas, hagamos lo imposible, decían los estudiantes franceses allá en mayo. Estaba complicado el mundo, pero había alegría. Estas canciones, que te pueden parecer tan tontas, reflejaban alegría. La gente estaba alegre y podíamos vivir sin celulares y sin computadoras. Podíamos vivir de un montón, carente de un montón de cosas materiales que después el sistema nos fue imponiendo, algunas para bien y otras por simple consumismo. Canciones sencillas, canciones alegres, porque había una generación alegre. El Che Guevara habla de la alegría siendo la revolución. Entonces, digo, ¿no? Hoy aparece alguien, te mete una computadora, te fabrica música, entonces dice música tecno. Yo el otro día preguntaba, digo, ¿qué, se rayó el disco? No, es así. ¿Viste? Pero todo esto tiene que ver con el editorial al inicio del programa. La alegría que se ha ido perdiendo. La gente ya no se ríe. Yo envidio a los brasileros con los colores, a las mujeres africanas con sus vestimentas de todos colores, a las mujeres centroamericanas con sus vestidos, donde mezclan colores con ornamentaciones de frutos. Vos podés decir, bueno, pero sí, el clima, la temperatura hace que la gente... No, es la sangre. Es la sangre africana que se desparramó por toda América, pero más allá de eso, digo, tuvimos épocas donde nos reíamos con mucho más frecuencia que ahora. Es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo, que hubo barrabasadas, que hubo cosas agraviantes, que hubo dolor, que hubo sangre, que hubo muerte, claro que sí, pero había también otras cosas. Entonces, digo, ¿por qué no intentar, no? Buscar, rescatar algunas cuestiones que nos hagan divertir un poco más. Vos pensás que yo no tengo problemas, ¿quién te pensás que soy? Una isla, un islote en esta sociedad. No, a lo mejor tengo tanto o más problemas que vos. Pero digo, ¿no? En algún momento hay que poner un cacho de pie en el freno y decir, bueno, a ver cómo estamos, qué hacemos, a dónde nos llevan, porque ese es el tema, a dónde nos lleva esto. En fin, música del recuerdo, hermosa música que compartimos con vos y que a mí puso al aire. Te había dicho también al principio que hay un artículo muy muy interesante que escribió Mempo Giardinelli en página 12. De más está aclararte, pero no viene en balde la reiteración, que página 12 no es precisamente Clarín, ¿vio? El título del artículo dice El monte y los empresarios, Fayad y la democracia. Fayad, ya sabes, el juez de la Suprema Corte, todo este lío que hay, porque hay tantas cosas en juego con esto de la Corte, que era nuestro orgullo, mérito del kirchnerismo, A ver, se eliminó la Corte adicta, la Corte funcional a Menem, y uno de los logros del gobierno de Néstor Kirchner es haber tenido
haber formado una corte de lujo con personas de renombre mundial. Y ahora me hace acordar la película Durmiendo con el enemigo. Ese es el tema, ¿no? Dice, pero ¿cómo? ¿No? Esto no era la gloria y ahora ¿qué es el infierno? Mempo Giardinelli, uno de nuestros pensadores más claros, dice en este artículo que está hoy, lunes 18, en página 12, que el fin de semana pasado, tal como otras veces, fuimos a llevar mercaderías diversas junto con libros, mapas y útiles escolares a 3 modestas escuelas del Impenetrable, a 500 kilómetros de Resistencia. Ahí se educan niños de comunidades wichis, Nueva Población y Paraje La Armonía, y Paraje San Agustín y el Toroltay. Y una vez más, esta experiencia que se repite varias veces por año desde hace años, me brindó enseñanzas asombrosas, una de las cuales bien harían en evaluar algunos empresarios argentinos. Por eso el título comienza diciendo El monte y los empresarios. Una de ellas refiere al potencial económico de la harina de algarrobo, árbol que está siendo talado de manera brutal día a día y hora a hora en todo el nordeste para vender la madera en rollizos a 300 pesos la tonelada. Lo que no solo es un crimen ambiental, sino también una soberana estupidez, porque cada ejemplar puede producir hasta 50 kilos de harina, sana, nutritiva y exquisita, y el precio de la harina ronda también los $300 por tonelada, y cada árbol sigue produciendo todos los años. El potencial del algarrobo es enorme, y su fruto, una vaina azucarada, sirve de alimento a animales y personas porque es rica en sacarosa, glucosa, fructosa, fibra, vitaminas C y E, minerales, potasio, carbohidratos y proteínas. Y da también una exquisita miel vegetal. Por eso los antiguos americanos lo llamaban árbol de la vida. ¿Nunca probaste las semillas? Andá al monte acá, La Barda, y cuando veas los arbustos de algarroba, agarrá esas chauchas largas, marrones, abrilas y comé la semilla, y vas a entender esto que te estoy diciendo, que estoy repitiendo el artículo de Mempo Giardinelli escrito hoy en página 12. Y más o menos lo mismo sucede con el mistol, cuyo fruto es un sucedáneo del café y que se utiliza en dietética por su valor nutritivo. Parecidas virtudes tiene el chañar y otros árboles que abundan el impenetrable. Sí, del chañar puedo hablar, pero el chañar acá de Neuquén. Virtudes, sí. Sovich se lo regaló a sus amigos, ¿te acordás? Con los créditos. ¿Te acordás? Los créditos que otorgaba cuando dijo, y si le doy crédito a mis amigos mejor, y les regaló el chañar. Ahí tenés todas las bodegas, la mayoría vinculadas con empresarios de la salud, de los medios de comunicación. Caramba, acá de Chipoleti son. Bueno, sigamos. Aunque el colmo del absurdo es el palo santo. ¿Viste los mates de palo santo? Siempre se quiebran. Pero bueno, porque vienen, los cosechan verde. Los que vienen en envase de metal cubiertos no se rompen. Que desde el siglo XIX es considerado el ébano americano. El ébano es una de las maderas en el Líbano, ¿sí? Ébano, viene de ahí, ébano, de allá del Líbano, el árbol emblemático del Líbano. El ébano americano. Y una de las maderas más lujosas y caras del mundo. ¿Y qué se hace en la Argentina con los palos santos que todavía quedan en Salta y el Chaco? Se los vende a China en rollizos así brutos, Le talan el árbol y lo mandan. ¿Y qué hacen en China con nuestros palos santos? Elaboran los más finos pisos de parqué para transatlánticos y yates de lujo. Mientras acá nos estamos quedando sin palos santos, árbol que necesita entre 100 y 150 años para desarrollarse, dice Mempo Giardinelli hoy en página 12.
Uno no puede dejar de preguntarse por qué son tan limitados los empresarios argentinos, el comportamiento de la gran mayoría de los cuales es, por lo menos, ofensivo para la inteligencia, la cual suele faltar también, está claro, en el estilo patotero de los burócratas sindicales que suelen sentarse del otro lado de las mesas, sí que también en algunas decisiones de gobierno y prácticamente en todas las de la oposición. Esto del empresario, ahí esto sí va mío, ¿no? Históricamente, más allá de algunos que han querido mantener la línea de lo nacional, defendiendo, ¿no?, lo nuestro, siempre han transado, siempre se llenan de guita, siempre han negociado. Y en la época de Martínez de Oz cerraron a propósito, más allá de que dicen que la fundieron obviamente para que vinieran todas las empresas y los productos elaborados de extranjero, pero cómo se beneficiaron, cuánta guita agarraron. Quizás por eso los muchos y plausibles méritos del kirchnerismo, dice Giardinelli, que no pueden ser negados ni por la oposición más necia, obligan a puntualizar sus yerros en algunas áreas. Y acá comienza un poco a decir: me gusta el modelo, soy simpatizante del modelo, me parece piola las cosas del modelo, pero están desbarrancando en otras. Prosigue Giardinelli. Desde ya que muchos lectores, te reitero que esto es página 12 de hoy. Página 12, el vocero del kirchnerismo junto con Diario Argentino, entre otros, ¿sí? Sacando Canal 9, TV Registrada, 678, pero página 12 no es precisamente Clarín, te lo reitero. Desde ya que muchos lectores, dice Giardinelli, pensarán que no ha llegado el tiempo de hacer estos balances, pero habemos muchos ciudadanos convencidos de que ese tiempo en realidad nunca llega, porque es y debe ser una constante. El señalamiento de errores a la par de aciertos, sobre todo cuando se hace de buena leche, es una práctica que bueno sería popularizar en esta república. Mirá qué interesante, cuando los tipos son valiosos, honestos, tienen trayectoria, ¿cómo no vas a adherir? Porque esto lo venimos también diciendo desde el principio, y quien te habla, lejos está de ser kirchnerista, mucho menos de la oposición. Sin embargo, señalo desde siempre las cosas positivas de este modelo, pero también señalo las cosas que me parecen terroríficas, y todos los delincuentes que se están llenando de guita, precisamente beneficiados con este modelo. Entonces, reitero lo que dice Mempo Giardinelli. El señalamiento de errores a la par de aciertos, esto es el periodismo social, señores, sobre todo cuando se hace de buena leche, cuando no hay nada atrás, digo yo, cuando no hay partidos, no hay religiones, no hay intenciones, no hay intereses, no hay búsquedas de cargo. Buena leche es una práctica, dice Giardinelli, que bueno sería popularizar en esta república, donde, y ahí lo digo yo, permanentemente cuando uno opina distinto, se descalifica al que está enfrente y no se analiza la idea. Dicho sea todo lo anterior, señala Giardinelli, porque no somos pocos los que pensamos que el oficialismo, aún con las mejores intenciones, suele meter la pata cuando se lanza con infantil entusiasmo a acciones poco o mal pensadas, como el pésimo tratamiento del tema Fight, el juez de la Suprema Corte, que solo está sirviendo para victimizarlo. Es cierto, es infantil, porque aparte, por más que lo diga el ministro Aníbal Fernández, ninguna comisión de la legislatura, del Congreso, nadie puede ir a verificar a ver si está sano en su sano juicio una persona. Es decir, esto lo que dice Giardinelli es que son actitudes infantiles, que solo sirven para victimizar al juez Fight. Y le das servido a quienes son enemigos del modelo, a quienes quieren retrotraerse, digo yo, a épocas donde estaba mucho peor Argentina, le está sirviendo en bandeja, de una manera infantil, una situación para que se agarren
¿sí? Y se te vuelve en contra. Nada más que Giardinelli lo dice mucho más diplomáticamente, hasta con cariño está diciendo infantil entusiasmo a acciones poco o mal pensadas, como el pésimo tratamiento del tema Fight, que solo está sirviendo para victimizarlo. Prosigo leyendo el artículo de Mempo Giardinelli en página 12 de hoy. El otro día, Berbisky, ¿te acordás? También. Y ahora, Mempo Giardinelli. Prosigo. Y es que no es constitucional. Mira vos, mira, me lo había olvidado. No es constitucional que el Congreso disponga el examen psicofísico de un ministro de la Corte Suprema de Justicia sin promover antes su juicio político. Mira vos, es lo que te acabo de decir. Lo dijo mejor Horacio Berbisky en este diario. Pero lo cierto es que todo lo que se intente no dejará de ser un disparate jurídico voluntarista, que incluso le está sirviendo en bandeja al siempre gracioso, patético y contradictorio circo opositor una nueva oportunidad de inventar un mártir. Es así como ayer glorificaron a un fiscal que hoy es evidente que no hubiera superado un mínimo examen moral. Se referirá al fiscal, ya sabes a cuál. Y ahora se excitan con esta especie de fight somos todos, que los lleva a reclamar cautelares para proteger al provecto y casi centenario juez. ¿Vos tenés alguna idea si al juez Griesa, ese que apenas puede moverse, que está más doblado que junco al lado de una sequía, este que tiene toda la causa de los fondos buitres, que hasta se comentan incluso que se olvida las cosas? ¿Vos te enteraste que alguien en Estados Unidos quiera destituirlo por viejo al juez Griesa? A ver, prosigo. La locura parece generalizarse en la política nacional, lo que de ninguna manera puede ser motivo de alegría para la democracia, dice Mempo Giardinelli. Sobre todo porque en estos tiempos se están manifestando a la vez 4 condiciones fuertemente nocivas para esta república. Escucha esto porque estamos terminando el artículo. 4 condiciones nocivas para esta república, ¿sí? A. El oficialismo mete la pata cada 2 por 3 y no importa si con las mejores intenciones. Te lo reitero o te lo traduzco. El oficialismo está metiendo la pata. Y no importa si lo hace con las buenas intenciones. Meter la pata es meter la pata. Cuando yo te comento en más de una ocasión en el programa, le tengo más miedo a los boludos que a los vivos. Porque un boludo vos no sabés lo que va a hacer. En cambio un vivo vos sabés. Yo lo tengo enfrente a Menem y yo sé qué es lo que piensa Menem y cómo va a actuar. Pero un boludo, un ni, no sabés para qué actúa. Entonces Giardinelli de una manera también muy suave le está diciendo al oficialismo que de vez en cuando está metiendo la pata y que no importa que sea por una buena causa, porque el fin no justifica los medios, como dijo Maquiavelo. B. La oposición es incapaz de sensatez alguna y por eso, de hecho, son los responsables de la parálisis en que está sumida la Corte Suprema de Justicia. C. Las burocracias sindicales continúan su escalada de golpismo, consciente o inconsciente, ahora llamando a un absurdo paro nacional debido a un supuesto autofogoneado creciente malestar, lo puso entre comillas, gremial, Mempo Giardinelli. Y D. La cada vez más peligrosa agresividad de Clarín y La Nación, ya convertidos, sin eufemismos, en el principal poder acosador del gobierno e incluso de la democracia misma. Esto es un artículo de Mempo Giardinelli, página 12 de hoy. Las 4 condiciones que se están dando, le da al gobierno, le da al sindicalismo, le da a la oposición y le da a Clarín y Nación. Bueno, puede decir que Giardinelli es un enemigo de la patria, que Giardinelli es un enemigo del proceso. No, es un hombre preclaro que te está analizando y te está diciendo, miren, están haciendo algunas cagadas,
por más que sean con buenas intenciones. La oposición está tan en una parálisis, dice, que ni siquiera hacen algo para contribuir con esto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las burocracias sindicales que yo te dije la semana pasada que ganan de 150.000 mangos arriba algunos, que no tienen vergüenza de vivir así. Anda a ver la casa de algunos burócratas sindicales nacionales y algunos regionales. Anda a ver si algunos incluso no les han hecho un piso para sus parejas, para sus amantes. Anda Neuquén. Es Voz Populi, Y el creciente malestar, obviamente, que provoca la agresividad de Clarín y Nación, que ya están convertidos directamente en un poder que quiere, obviamente, voltear al gobierno. ¿Cómo extraño al Clarín de los años que ahí cuando Bami puso Industria Nacional allá en los 60, cuando su fundador era el diario nacional, era el diario del compromiso con las cosas de nuestro país. Cómo se cambia, ¿no? Cómo nos cambia la vida. Pero bueno, te quería comentar este artículo, porque está bueno que Página 12 comience a poner, el otro día fue Berbisky, comience a señalar estos errores del gobierno, más allá de sus buenas intenciones. Vos no podés darle pasto a las fieras, ¿sí? Porque esto es lo que está ocurriendo. Excelente artículo de Mempo Giardinelli, página 12 de hoy. El monte y los empresarios, Fayad y la democracia. Ya venimos. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son para ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago para evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido 3 carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la central africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria para que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una AK le exploten la cabeza? O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta, o que limpian a tu mai con la corta y la 40. Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. 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 Me quieres
tirar, acá te dejo un par de acertijos. Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan hace años en la fucking radio en Puerto Rico. He sacado ya 5 discos y todavía no soy rico. Unos me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo. Le dije hijo de puta al gobernador y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati usado que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café. Por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie. Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero. Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Soy el más lento de mi familia, no soy brillante. Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política aunque diga que no me importan. Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Tengo mucho que escribir y poco papel. Mi honestidad es color transparente. Me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente. Puedes tratar de tirarme y hacer el intento, aunque para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto. Adentro, adentro, bien adentro te la dejé adentro. 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 A finales del siglo XX, la ciencia ganó la batalla a las bacterias. El desarrollo de distintos antibióticos superó en velocidad a la destreza de estos microorganismos para esquivar el ataque. Pero este poderoso y eficaz medicamento que nos ha salvado durante décadas comienza a dar señales de agotamiento. El uso indiscriminado tanto en personas como en animales ha originado resistencias, un proceso por el que algunas bacterias consiguen sortear sus efectos e incluso reclutar a otras para que se conviertan en inmunes. Es lo que se conoce como el efecto de selección, donde sobreviven las resistentes, que además reemplazan a las sensibles. Es la selección natural, la supervivencia del más fuerte, explica uno de los mayores expertos en la materia, el doctor Fernando Vaquero, microbiólogo y director científico del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, IRICIS. Pero además de la ineficiencia del fármaco, las resistencias esconden una cara más perniciosa. Tomar antibióticos tiene consecuencias acumulativas porque las bacterias que viven en el propio cuerpo también se hacen resistentes. Y si en un momento dado hay debilitamiento en el organismo, estas bacterias pueden invadirlo y producir infección. Además, al ser capaces de tolerar el ataque, la infección causada por ellas mismas no se curará o tardará más en hacerlo, indica el microbiólogo. En la India, la resistencia a antibióticos ya es una epidemia. Incluso los bebés nacen con lo que se ha dado en llamar superbacterias. Un estudio realizado en varios hospitales públicos de Nueva Delhi revela que alrededor del 70% de las 12.000 infecciones detectadas en bebés no responden a antibióticos. ¿Podría ocurrir esto en otros lugares? El doctor Fernando Vaquero opina que existe un riesgo global de la resistencia a antibióticos. La globalización facilita el viaje de estos microorganismos. De hecho, se calcula que un 30% de las personas que viajan a India o a algunas zonas de América del Sur traen bacterias resistentes. Pero este especialista también matiza que estos países en desarrollo, por nosotros, cuentan con un bajo nivel sanitario que facilita la transmisión de bacterias entre individuos, algo que no ocurre, dice, en España, por ejemplo. Una de estas superbacterias importadas desde la India es la Klebsiella pneumoniae. Pneumoniae, bueno, sí, tiene que ver con la neumonía, ¿sí? La Klebsiella, viste que nosotros tenemos salmonella, bueno,
Vienen de ahí todos esos tipos de bacterias. Pneumoniae. Resistente a los antibióticos más modernos, los carbapenems, y que provoca infección grave en hospitales. Las famosas intrahospitalarias, ¿sí? Las ubicás. Además posee la capacidad de transferir la resistencia a otras bacterias, aunque no sean de su misma familia, como la Escherichia coli, que habita en el intestino. ¿Te acordás que hablamos el otro día? Otro daño colateral de los antibióticos es la destrucción de la flora bacteriana beneficiosa, lo que puede provocar infecciones por hongos en la zona vaginal y bucal. Caramba, pareciera como que las cosas que nosotros decimos unos días antes, después aparecen días después. ¿Te agarras que hablamos de todo el nicho vaginal y bucal, todo ese ecosistema perfecto, de que cuando se altera una de las cosas es porque hay problemas? Bien, o la aparición de diarrea, prosigue el microbiólogo, si el antibiótico incluye ácido clavulánico, un ingrediente que se añade al fármaco para que sea más eficaz. Mirá, ácido clavulánico, se lo dieron a mi compañera por un tema de un tratamiento, precisamente una muela rota, ácido clavulánico. Y para también un problema a veces con una angina complicada, ahora pareciera como que está de moda el ácido clavulánico, que el Optamox, por ejemplo, porque ya no alcanza con el amoxidal. Voy a continuar y después te doy una opinión. El gran problema de las resistencias se solucionará en un futuro con nuevos antibióticos, algo en lo que ya se investiga. Te comento que tarda por lo menos 10-15 años en investigarse un antibiótico. Hay nuevos antibióticos que atacan a las enterobacterias resistentes y que estarán en el mercado en menos de un año, dice el doctor Rafael Cantón, jefe de microbiología en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Pero este especialista también resalta que el ritmo al que se está trabajando en investigar estos nuevos fármacos es más lento que hace 20 años. La cuestión es, ¿existe una dosis segura para evitar resistencias? Según el doctor Fernando Vaquero, se puede tolerar sin mucho riesgo 3 o 4 tomas de antibióticos por año. 3 o 4 tomas de antibióticos por año, de no más de 5 días de duración cada una. De aquí la importancia de seleccionar bien a los pacientes y sobre todo de no tomar antibióticos sin prescripción médica. El microbiólogo aporta además una información valiosa. La mayoría de las infecciones leves se curan sin necesidad de estos fármacos, excepto en personas con mucha edad, con enfermedad de base o en niños muy pequeños, ya que tienen un sistema inmunitario débil. A ver, es más largo el artículo, habla de la resistencia, el límite, incluso pregunta si los antibióticos engordan, la relación entre antibióticos y obesidad. Dice que no más de 3 o 4 ingestas de no más de 5 días en el año. Y que las infecciones leves se curan sin necesidad. Ponete la mano en el corazón y preguntate cuando te duele la garganta cuántas veces automáticamente vas y compras amoxidal porque es de venta libre. Entonces tomás un par de días, 2 o 3 días, pensás que el amoxidal te hizo algo. En realidad, a lo mejor tenías una inflamación, que con solamente por ahí hacerte un tecito con limón y miel, o hacerte algo que te suavice la garganta, era suficiente. O una angina roja, no una angina putácea, estamos hablando de una angina roja común, es irritación. Bueno, hoy en día, uno de los medicamentos, esto es un comentario que te estoy haciendo yo, uno de los medicamentos más vendidos es el amoxidal. Ahora, ponete a pensar también cuántas veces has tomado amoxidal, cuántas veces has continuado, los 8 días que corresponde, tomar 3 veces por día, cada 8 horas, o cada 6 de acuerdo a la infección. Ponete a pensar si has cumplido realmente los 8 días. Y ponete a pensar cuántas veces en el año te tragás un amoxidal pensando que es la solución. Por eso es que hay diferencias, y esto también con el tema de la iatrogenia, ¿no? El tema del exceso de la medicación, etcétera, etcétera. Tiene que ver la diferencia entre el hospital y la medicina privada. Y también tiene que ver con la cultura del medicamento. Si vos vas al médico y te dice, tómese un par de aspirinas y hágase unas gárgaras con agua y sal para suavizar o limpiar un poco, si no te da un medicamento vas a pensar que lo que vos tenés no es tan importante o que el médico realmente no te está considerando.
y que es un mal médico porque no te da un medicamento. Eso pasa en el hospital a veces, porque el hospital no te tira sino más un medicamento. Esto viene porque se están generando resistencias a los antibióticos y la gente está apelando sobre todo a esto que te digo yo, al amoxidal famoso, que ahora con el ácido clavulónico se va agregando, ¿no? Y es caro. Pero el amoxidal, venta libre. Vos sabés que en muchas partes del mundo ni las aspirinas te venden. En Chile nomás te venden libre una aspirina. Estamos generando más resistencias. Los bichos se están vacunando. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ahora que hay tantos problemas, yo que te decía que esta mañana tengo irritación de la garganta, las cenizas, la voz, etcétera, etcétera. Los cambios de temperatura. Ayer a las 2 de la tarde hacía, 25 grados, 30, ponerle en Neuquén, acá en Chipoleti, y en Cutralcó a la misma hora estaba en 10 grados. Los cambios de temperatura inflaman las cuerdas vocales, pero no te vas a clavar un amoxidal, porque estás vacunando a los bichos. En los niños, como dice el artículo, es otra cosa. En los niños, en los ancianos, todavía los sistemas inmunitarios de esos cuerpos, obviamente hay que ayudarlos, pero también a veces se comete el error cuando te dan para que vos hagas la mezcla en el vasito de 5 centímetros cúbicos que te dan la amoxicilina cuando hay problemas, de cubrir exactamente todos los días y como corresponde y a la misma hora. Si no, pensá cuántas veces tenés que repetir un tratamiento porque no estamos haciendo las cosas bien y porque hay un exceso de medicación de antibióticos y porque a partir del exceso las bacterias son cada vez más resistentes. Obviamente, ¿quién se beneficia vendiendo amoxidal? Y el laboratorio. Viste que estamos en elecciones. Hay un montón de propuestas. Ayer hubo elecciones en Plaza Winkle. Ganó un médico conocido allá que nunca había estado en política, Iril, por pocos votos, pero le ganó al Movimiento Popular Neuquino. Iril, acompañado por el intendente Río Seco de Cutralcó. Colectoras van, colectoras vienen. Entonces estamos en un año electoral. Hay un tema del grupo Resistencia Urbana, que si no lo conoces, te lo voy a presentar, que ya Ami lo tiene ahí en boca, y que precisamente de un modo muy a la onda Calle 13, Molotov, te dice, te advierte, te pone en alerta acerca de tener cuidado a quién hay que votar. Escúchalo. Cuidado, mucho cuidado a quién votar. Cuidado a quién votar. Cuidado, mucho cuidado a quién votar. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quién votas, cuidado, mucho cuidado a quién votas. Cuidado a quién votas, cuidado, mucho cuidado a quién votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrir la mente y usar la razón. No, no me digas que no te avisé, no, no me digas que
después no digas que no te avisé. A llorar a la iglesia. Pero bueno, es una manera de ir introduciéndonos en la recta final que va a terminar en octubre. El sábado 3 hay una movida a nivel nacional y también acá en nuestra zona, el sábado 3, sí, porque va a haber una marcha en Buenos Aires hacia el Congreso, organizada por los grupos de mujeres que luchan contra la violencia hacia la mujer, contra la mujer. Y la idea es, bajo el lema, ni una menos, ni una menos, ni una muerta menos, ni una muerta más, ni una mujer menos, mejor dicho, ni una muerta más. La adhiere la multisectorial de mujeres de Chipoleti. Dice que el Estado es responsable, cómplice y garante de la violencia contra las mujeres. Exigimos la declaración de emergencia nacional, la implementación real de la Ley Nacional 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar todo esto, la violencia contra la mujer. Ni una menos. 3 de junio, Plaza de la Justicia, Roca y España, a partir de las 17:30, acá en Chipoleti. Creo que también en Neuquén se va a hacer porque esto es una movida nacional. Y ten en cuenta que mañana podés ser vos. Entonces, recordá. El otro día, leyendo unas cuestiones que socializamos en la red, que ya cumplió un año, la red internacional de periodistas con visión de género, Eva Giberti decía, tenemos necesidad de incorporar a los varones. Y esto es así, por eso que la convocatoria es para todos nosotros también, no solamente para las víctimas o posibles víctimas que son las mujeres. Y acá cambia el sentido, porque precisamente estamos acostumbrados, en su momento fue un avance, obviamente que sí, sobre todo en nuestro país, fue un avance muy importante las leyes que tienen que ver con la cuestión de género. Pero Eva Giberti, esta gran profesional argentina, también en el diario Página 12 el jueves, puso un título denominado Violencia de Género. Violencia de Género. Es cortito, pero es para comenzar a entender algunas cuestiones y otras que hay que modificar. Como esta frase permanente de violencia de género. Violencia de género. Escucha lo que opina Eva Giberti. La comunidad está satisfecha, con la conciencia tranquila. Se encontró la frase que encubre la violencia contra las mujeres protagonizada por varones, violencia de género. No se sabe a cuál género se refiere. De ese modo queda en la penumbra la violencia patriarcal, la violencia machista, los ataques asesinos, las torturas, las impunidades, las complicidades, mientras las víctimas exhiben sus historias en los medios de comunicación. Lo cual tranquiliza más aún las buenas conciencias de quienes miran y escuchan los avatares y penurias de esas mujeres golpeadas y se sienten aliviadas porque ahora por lo menos se puede hablar del tema, entre comillas. Se habla y se averigua si hay más o menos violencia que antes o si se trata de una mayor difusión del tema. Se habla de las víctimas y de las posibilidades de prevención. Se reconoce que algo se ha avanzado, menos aquellos rabiosos, rabiosas, que insisten en que no se hace nada, negando las múltiples prácticas con las que se ha avanzado durante los últimos años. Se habla de todo, pero mucho menos de los varones violentos que ejercen poder. En oportunidades se ilumina un pantallazo en TV mostrando la cara de fulano
que debía cumplir prisión por lesiones graves, pero que está en libertad. O se escucha el nombre del que se escapó después de intentar matar a un adolescente, pero las discusiones e intercambios entre oyentes, profesionales, expertos, conductores de programas, editorialistas y comentaristas promueven la idea de género que, como sabemos, incluye a todos los géneros posibles. La nueva trampa, dice Eva Giberti, destinada a silenciar la violencia de los varones, cumple la función de tranquilizar a quienes podrían preguntarse si el compañero con el cual convive y tiene carácter fuerte, entre comillas, será un posible golpeador u homicida. Hasta el momento, solamente se trataba de un insulto diario o una descalificación permanente, cotidianeidades que tapizaban los diálogos con la mujer, sin que ella advirtiera que así comienzan los futuros golpeadores. El tema abre la posibilidad de advertir a quienes aún dudan acerca de los modales e intenciones del compañero. Importantes textos y programas en los medios ilustrados por profesionales conocedores del tema, con participación o testimonios de víctimas y testigos, difunden las noticias, las imágenes y las consecuencias de estas violencias. Sin embargo, se mantiene pendiente a instalar el alerta para aquellas mujeres que conviven tolerando malos tratos como el preludio de una violencia mayor, señala Eva Giberti. Empezando por las adolescentes que en sus celulares sobrellevan los múltiples llamados del muchachito con el cual, entre comillas, salen y piensan que esos contactos cada hora son producto del amor cuando en realidad se trata de una forma de control para saber dónde y con quién está. Al hablar de violencia de género, frase que ganó el fervor popular, no solo se mantiene oculta la expresión violencia contra las mujeres, que inevitablemente compromete a los varones, también se los protege al impedir que la imagen masculina ilustre el imaginario social como sujeto al que es preciso educar, superando los cánones del patriarcado destructor. De este modo, el varón queda aislado de la idea de violencia y de responsabilidad personal y social. Al no oponer la preposición contra, asociada a mujer, violencia contra las mujeres, el actor de dicha violencia queda fuera de la escena y en su lugar la palabra género asume un falso protagonismo. Más allá de la trascendencia filosófica y social que implica la inserción de la idea de género en la convivencia y en los ordenamientos y aperturas sociales que debemos agradecer a los movimientos de mujeres y al feminismo que no cesa de discutirlo, su aplicación en el área de las violencias autoriza a preguntarse los motivos del éxito de violencia de género, pone entre comillas Eva Giberti para finalizar. Uno de ellos, ignorar la existencia de la ley 26.485, esta que dice la multisectorial de mujeres, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Texto encabezado de acuerdo con aquello que los hechos y la historia significan. La difusión de la idea de género aplicada en lugar de violencia contra las mujeres actúa como una barredora, como una ola gigante que se traga y deglute esta violencia que determinados varones promueven. La expresión fue elegida por la comunidad como expresión válida y certera de sus intereses. Permanece como expresión del escándalo que las muertes y las golpizas representan. Enhorabuena, se avanza, se piensa y se interviene en la situación de las víctimas. La noticia emigró de la sección policiales de los periódicos para ingresar en el ámbito de sociedad y como encabezamiento de los noticieros. No obstante, cabe preguntarse qué sucede para que se omita hablar de violencia contra las mujeres de acuerdo con el texto de la ley. Este es un artículo de Eva Giberti en página 12.
Recordá que Eva Giberti es una de las más afamadas psicoanalistas que tiene la República Argentina. Y ella hace todo un análisis precisamente psicológico de por qué estamos utilizando el término violencia de género, que fue una conquista, obviamente, de los grupos de mujeres, víctimas y gente que ha ayudado. Violencia de género, y no hablar como marca la ley, la palabra, la frase violencia contra las mujeres. Frase que a partir de ahora yo voy a empezar a utilizar porque todos estábamos inmersos, sin saberlo, inconscientemente, haciendo caso omiso a que trasladamos un tema de noticiero y omitiendo no solamente la ley, sino volviendo a enmascarar el patriarcado y el machismo que engloba este término, violencia de género. Y hay que utilizar de aquí en más violencia contra la mujer, tal cual señala la ley. Y hasta acá llegamos. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí termina El Grito del Silencio. Volveremos mañana martes en esta otra edición del programa que pretendemos hacer con mucha sencillez pero con mucha frontalidad, con mucha sinceridad intelectual. Este puente entre ustedes y nosotros, esta propuesta de periodismo crítico, periodismo social, enmarcado en una radio comunitaria, donde precisamente tiene que estar la voz de la comuna, de todos. Donde, acá, en la Mural, la 91.1, la voz comunitaria de la ciudad de Chipoleti, la radio Enrique Santos Discépolo de la Biblioteca Bernardino Rivadavia en Chipoleti. En los controles mi compañera y responsable de la puesta al aire y la musicalización, Ami Carril. Quien te habla, Tony Miglianelli, estaremos a partir de las 14 proponiéndote este ida y vuelta. Recordá este registro que estamos haciendo. Contactanos por si querés cambiar el apellido de tu genitor al de tu madre. En eso estamos. Y como vos ya sabés, hay una sola vida para mí. No sabemos qué nos va a pasar apenas abramos la puerta del estudio. Hay una sola vida, reitero. Disfrutá, decile a quienes querés que los amás mucho, a quienes les tenés bronca, mandaros al carajo, evitate una gastritis. Carpe diem, vive el día. Hasta mañana.